generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5, con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Foro 89.5, esta mañana del 17 de abril del 2025. Como siempre, un gusto de llevar un programa más para ustedes y hacer la invitación para que participen como cada jueves. En un momento más aparecerán los números en cabina, así es que para enriquecer este espacio, como siempre, los invitamos a que hagan sus aportaciones con sus comentarios. Buenos días, Manu, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paco? Muy buenos días. Saludos a todo el auditorio que nos escucha y nos ven por Radio UAC y TV UAC. Así es, pues Manu, tenemos aquí los teléfonos en cabina, 4421-9212-93 y también al 4421-9212-00 con la extensión 37120. Con mucho gusto guardaremos sus mensajes porque este y el siguiente programa estarán grabados por cuestión de vacaciones, entonces con mucho gusto les haremos las lecturas una vez que regresemos. ¿Qué tenemos planeado para este programa, Manu? Sí, que nos hagan llegar los comentarios para leerlos una vez que estemos ya directamente en vivo. El programa del día de hoy tenemos como objetivo reflexionar sobre el imperialismo, procurar entender cómo Europa como tal se reparte gran parte, un 85% del territorio mundial en estas naciones desde finales del siglo XIX. Y eso nos permitirá entender cómo en la segunda etapa de la revolución industrial, la búsqueda de materias primas y la colocación de mercado, entre otras cosas que vamos a ir reflexionando, cómo Europa como tal llega a una primera guerra mundial precisamente a colocar sobre la mesa cómo están las segmentación de cada uno de los territorios, sobre todo África y Asia, territorios que en su momento se convierten en colonias de los principales países de Europa. Así es, el concepto de imperialismo no es nuevo, sino incluso la historia de la humanidad se lee a través de los grandes imperios, ¿no? Desde los imperios sumerios, los egipcios, El los romano. griegos, los romanos, y así nos vamos acercando en la historia, y por ahí del siglo XVI pues va a haber pues una reconfiguración precisamente de los grandes imperios, sobre todo con el descubrimiento de América, bueno, el descubrimiento por parte de los europeos, ¿no? Porque ya este tema ya también hemos hablado, no fue un descubrimiento como tal, pero la llegada de los europeos a América pues va a tener un impacto muy importante, ¿no? Sobre todo para países que apenas estaban en formación, que a veces se nos olvida, y cuando hablamos de la llegada de los europeos a América, hablamos como si estos países ya estuvieran completamente consolidados, y hablamos de España, Portugal, Francia, Alemania, pero en realidad estos apenas se estaban conformando, ¿no, Manu? Incluso Inglaterra tenían poco de haberse convertido como países como tal. Sí, Incluso en esta etapa se va a desarrollar este proceso. sí, ese concepto de nacionalismo, además de concepto, a nivel ya de práctica se empieza a consolidar. Los estados-nación surgen hasta el siglo XIX técnicamente, y de hecho son parte de las ideas que va dejando la Revolución Francesa, ¿no? Estas ideas de la Ilustración, estas ideas de pensar en la democracia o en la igualdad de justicia, donde todos los individuos de cada territorio nacen libres, y esas ideas como tal primero y las colocan dentro de su territorio y después se convierte en un argumento precisamente para exportarla aparentemente, ¿no? Y digo aparentemente porque es una de las críticas que reciben muchos nativos, sobre todo africanos, donde no ven la congruencia entre estos importadores de la democracia y no la practicaban dentro de las colonias conquistadas, o en este caso ya los imperios o territorios exteriores. Sí, sí, va a ser una de las incongruencias de estos siglos, ¿no? En el sentido de que se van desarrollando estas ideas ilustradas, estas ideas basadas en la ciencia,
donde pues el fin máximo es precisamente, como bien comentas, la justicia, pero va a contradecirse con las prácticas en general, ¿no? El someter a pueblos, el explotarlos, el no darles los derechos, ¿no? Cosa que ya se estaba debatiendo en Europa. Y esto va a ir generando grandes desigualdades. Ya no hablemos de clases al interior de un país, ¿no? Sino de esto que se manejó como los centros y periferia, ¿no? Como estos países centro, que son precisamente los grandes imperios, y las periferias, que vamos a ser los otros países fuera de los imperios, que gran parte del desarrollo que se va a dar al interior de estos van a ser pensados en aportar las materias primas, en aportar pues los productos de primera mano, ¿no? Que se necesitan en estos espacios, y nos va a dejar fuera sobre todo de estas primeras revoluciones industriales, las cuales se van a dar en Europa primero y ya nos van a llegar a América como segundas olas, ¿no? Y esto tiene que ver en cierta forma de uno de los imperios que queremos abordar, que es el Imperio Británico, ¿no? Este imperio que precisamente se va a empezar a desarrollar una vez que se descubre América, ¿no? Antes de esto, pues era una isla próspera, sin embargo, pues todavía no tenía los alcances que va a tener, por ejemplo, en el siglo XVIII o XIX. Sí, y creo que hay una de las claves es entender las tres etapas de la revolución industrial. En la primera etapa, en la cual pasamos de la producción artesanal a la producción en serie, y todavía en esta etapa, producción apoyados en máquinas de vapor, máquinas mecánicas, pero una vez que se desarrolla la tecnología y el uso de la electricidad, se vuelve un elemento sumamente importante, ya que esto va a acelerar la producción de productos que van a colocar como tal. Y esa producción excesiva va a generar una necesidad de materias primas. Por lo tanto, precisamente en 1870 es cuando se tiene considerado el inicio de la segunda revolución industrial, y a la vez va vinculado con el periodo en el cual colonias como Gran Bretaña, que bien comentas, empiezan a expandir su territorio. Previo a esto, solamente ciertas colonias, entre ellos Gran Bretaña, Países Bajos, Bélgica, tenían cierto control de alguno de los puertos, solamente a nivel de costa. Hasta ahí llegaba precisamente control marítimo. Pero una vez que se dan cuenta que para la segunda etapa de la revolución industrial requieren materias primas y además mercados, Mercados, para que nuevos mercados, mercados ¿no? para posicionar el producto que van a fabricar. Esto hace la estrategia precisamente Gran Bretaña, a donde llega primero es a Sudáfrica, donde tiene puerto controlado, y después de ahí empieza a expandirse hacia el norte, llegando a colocar gran parte. Y luego le hace segunda a Países Bajos. Entre ellos mismos hay un conflicto ahí entre los bores, que les llaman de Países Bajos, y Gran Bretaña sale triunfante. Y se van sumando más colonias, más países europeos más adelante, ¿no? Sí, sí, aquí la cuestión es que cuando acompañado con las ideas de la ilustración, pues también vienen nuevas innovaciones, nuevas inventos, aportaciones científicas, y entonces esto de alguna forma empieza a hacer que esos mares que antes eran inimaginables cruzarlos, ¿no? Que incluso durante mucho tiempo se creyó que era un plano en el cual llegabas al final y caías al abismo, pues de pronto se van a dar cuenta que no es así, y que estas nuevas aportaciones, estos nuevos descubrimientos, pues desarrollan mucho más rápido la tecnología, incluso marítima. Y entonces países que como Gran Bretaña, Inglaterra, que tenía acceso a mares, pues va a tener una ubicación geográfica privilegiada, ¿no? Que además va a ir coincidiendo precisamente con estas victorias militares que primero se van a dar entre los grandes imperios, Totalmente de ¿no? acuerdo. Inglaterra contra Francia, Inglaterra contra España, Países Bajos. contra Países Bajos,
Y bueno, por ahí no nos vamos a meter en todos estos conflictos militares que se dieron de forma importante y sobre todo la victoria sobre la Armada Invencible Española que se da por parte de Inglaterra en 1588, lo va a posicionar pues sobre este país que de alguna forma había llevadose la ventaja al descubrir por primera vez desde Europa las islas de Centroamérica, del Caribe, y que va a empezar a explorar, ¿no? Y que van a empezar precisamente a construir las primeras ciudades españolas en nuestro continente. Y todo esto acompañado, como bien comentabas, de mayores mercados, y todo esto pues va a empezar a hacer que se acelere en general el mundo, y dentro de ese pues movilidad mucho más dinámica, pues se van a empezar a presentar las necesidades de mantener este orden, y estos imperios pues van a hacer grandes esfuerzos por mantener estas colonias, aunque estuvieran a miles de kilómetros de distancia de sus espacios. Sí, y ahí el concepto de imperialismo, como bien comentabas al inicio, tiene cabida, ya que se reconoce la metrópoli como el centro o el lugar donde está el poder del imperio, y se les va a conocer como colonia a esos territorios fuera de. Sin embargo, es la extensión de territorio del Estado como tal. El Estado, estos Estados-nación que van haciendo, muchos de ellos todavía con monarquías, van a expandir su territorio con el objetivo de tener materias primas y un mercado garantizado precisamente para la segunda etapa de la revolución industrial. Y hay una gran cantidad de territorios, por ejemplo, podemos mencionar los de África. Gran Bretaña solamente a partir de 1870, que empieza este proceso con Sudáfrica, va subiendo al norte, después se queda Sudán, Kenia, Uganda, Sierra Leona, Somalia. Son países que quedan bajo el protectorado de Gran Bretaña. Se le suma Países Bajos, y Países Bajos directamente también a la par va sumando ciertos territorios. Francia llega en la parte norte de África con Túnez, Argelia, la francesa occidental que se nombra para ese momento, y después Bélgica con una situación más deshumanizante que la misma situación del Holocausto de la Segunda Guerra Mundial en el Congo, en el cual lleva una situación de exterminio extremo, una situación de la cual se conoce poco, y la verdad es vergonzoso, más allá también de lo que hicieron los alemanes ya en el siglo XX, ¿no? Ahí hay un antecedente ya importante precisamente en el Congo bajo este dominio de Leopoldo II. Y luego Italia se queda con Libia. Alemania se suma al final también a esta repartición con Otto von Bismarck, quien va a encabezar en su momento, en 1888, lo que se llama la Conferencia de Berlín. En esa Conferencia de Berlín, los europeos señores se sientan y reparten África a como se les dio la gana, sin tomar en cuenta divisiones geográficas, etnias, misma geografía, flora, fauna, ninguna referencia histórica, solamente como los europeos consideran que debe de dividirse África. Y en ese momento, esta división que se hace es la que enmarca gran parte de la división política que hoy se tiene en este continente. Así es, ahí nos estás hablando muy claramente de las conferencias de Berlín. Estas se dieron entre 1884 y 1885, donde desde las oficinas europeas, como bien comentas, se distribuyen a África, ¿no? Y África ya también, estamos hablando aquí del siglo XIX, que es como la última etapa, la última repartición. Ya después de esto viene el caso de Australia y Nueva Zelanda, donde precisamente Inglaterra se va a establecer, pero pues ya desde 1600 el Imperio Británico estaba extendiéndose, ¿no? Empieza a llevar ahí a las 13 colonias a América, ¿no? Que se empiezan a desarrollar ahí desde los 1600. Y finalmente estas 13 colonias también, por la misma dinámica, ¿no? Porque comentamos, hay como contradicciones dentro de esta misma etapa,
que es al mismo tiempo que está el colonialismo y el sometimiento de pueblos, están las ideas opuestas, ¿no? Están las ideas que defienden los derechos, que defienden las libertades, que defienden la democracia. Y entonces estas ideas van a empezar a extenderse, por supuesto, a los territorios colonizados por los imperios y van a adoptarse, ¿no? Y esto van a usar precisamente, van a ser utilizados estos principios para justificar las libertades y las revoluciones en nuestro continente. Y los primeros que lo van a hacer, creo que por ahí está el caso de Haití, pero ya el caso más sonado va a ser las 13 colonias que hacen su revolución y su independencia en 1776, centrados, por supuesto, en estos fundamentos liberales de la Ilustración. Totalmente de acuerdo. Ya en África finalmente solo quedan dos territorios autónomos e independientes, Liberia y Etiopía. Y ahí empieza lo que bien comentas, la etapa hacia Asia. Gran Bretaña a la vez se queda en gran territorio de India y lo que es Nueva Zelanda. Y también Rusia, vale la pena mencionar que es uno de los, en ese entonces todavía imperios, que logra abarcar gran territorio. Se queda con Siberia y después va hacia Asia Central y Manchuria también se lo queda. Gran Bretaña a la vez llega hasta China y ahí entra una disputa sobre Hong Kong, ¿no? Que se va a convertir en un elemento importante de debate y de colonia externa a este imperio. Y Estados Unidos finalmente no se queda atrás, ya en su cierre procura quedarse directamente con Hawái y Samoa, dos territorios islas que precisamente van hacia parte ya de Oriente, a ubicar mínimo, colocar bases militares con estrategia, ¿no? Y por último, le quita a España, ya eso ya casi a inicios del siglo XX, Puerto Rico y Filipinas, directamente ya en manos de Estados Unidos. Así es, lo que pasa es que, bueno, ahí para ir entendiendo, ir cerrando este, este capítulo, este programa del día de hoy, ahí lo que hay que entender es que una vez que se reparte gran parte de los territorios fuera de Europa, se reparten América, se reparten Europa, en Asia, pues definitivamente están las manos de los grandes imperios involucrados, ¿no? Algunos todavía sometiendo más sobre imperialismos económicos, pero también ya empiezan a haber situaciones de colonialismo, ¿no? El caso de India también muy importante, ¿no? En la historia de la humanidad, sobre todo los pensadores que van a surgir para liberar a la India de forma pacífica. Pero aquí la cuestión es que al llegar a fines del siglo XIX, estos grandes imperios que se habían repartido la tierra, como comentas, sin ningún tipo de reflexión sobre lo que estaban haciendo, pues van a empezar a pelearse entre ellos. Va a ser tantas las tensiones, tanta la avaricia y la necesidad de materias primas, así como de mano de obra y como de gente que esté produciendo tus productos, mercado, pues van a empezar a darse estos grandes conflictos que van a derivar en lo que conocemos pues como las dos grandes guerras de la Tierra, ¿no? La Primera Guerra Mundial, donde pues con el argumento de un asesinato ahí de uno de los archiduques de la élite de la clase política europea, pues se van a agarrar entre todos, ¿no? Se van a... Sí, Paco, por ahí creo que ahorita te reconectamos. Todo que comentábamos del imperialismo como tal en el siglo XIX y que inicia en el siglo XX y que bien comentas va a llevar a la Primera Guerra Mundial en 1914. 34 años fueron suficientes para que Europa, los países de Europa, no pudieran ponerse de acuerdo y tratar de buscar cuáles eran los límites de cada uno.
Eso lleva precisamente al fin de una gran cantidad de imperios a principios del siglo XX y precisamente esa Primera Guerra Mundial en la cual la división geopolítica del mundo se va a reestructurar. Y lo que van a hacer una vez que concluya la Primera Guerra Mundial es confirmar y delimitar con exactitud cuáles son los territorios que le pertenecen a cada uno, y el principal que va a salir ahí castigado va a ser Alemania, ¿no? Alemania ya lo van a sancionar con delimitarlo o quitarle ciertos territorios que había colonizado en su momento. Y eso va a llevar un periodo aparentemente de paz y tranquilidad. Sin embargo, un par de décadas más adelante va a generar un segundo conflicto, ¿no? Y es lo que conocemos como la Segunda Guerra Mundial, iniciada desde 1938, donde Alemania va a jugar un papel sumamente importante. Y como dices, es una paz aparente porque, bueno, tenemos ahí en el intermedio de estas dos guerras, lo que es la Guerra Civil Española, donde prácticamente todos los grandes imperios meten mano, ¿no? Incluso van a poner a prueba sus armamentos para ver sus alcances, de alguna forma ya vislumbrando lo que podría venirse más adelante con la Segunda Guerra Mundial. Ahora, la Segunda Guerra Mundial es muy interesante porque una vez que los nazis empiezan a extender este nuevo imperio del Tercer Reich, lo que va a verse es primero un sometimiento rápido de Europa, y quien va a quedar de alguna forma resistiendo va a ser el Imperio Británico, Inglaterra, ¿no? Que de alguna forma tiene los recursos de las colonias que aún pues le hacen llegar, tiene el espacio geográfico, ¿no? En los mares, todavía de alguna forma libres, y pero poco a poco se va a ir quedando sola. Tan es así, tan sola se queda que una vez que se desarrolla lo que es la Segunda Guerra Mundial, y se ve la necesidad de que Estados Unidos entre en apoyo, porque se había quedado aislada completamente Inglaterra, pues va a entrar Estados Unidos, pero ya va a entrar como el gran ganador de la Segunda Guerra Mundial, aún sin pelear, ¿no? Porque ellos de alguna forma van a llegar a dar las condiciones a una Inglaterra que está de rodillas y una Unión Soviética que le ha hecho la tarea, ¿no? Hemos hablado mucho de muchos temas en este programa. En realidad es complicado como resumir de 500 años, 300 años, pero de alguna forma nos da idea de lo complejo e interesante que es la historia de la humanidad. Sí, y para ir cerrando, que nos queda un minuto, precisamente la división política que se tiene hoy en gran parte del mundo no la podemos entender sin esta dinámica del imperialismo que se vivió a finales del siglo XIX y después lo que llevaban ambas guerras, ¿no? Las grandes guerras. Y como bien comentas, Gran Bretaña termina su poderío hasta inicios de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí lo interesante es cómo le pasa la batuta directamente a Estados Unidos, donde Estados Unidos se va a convertir no solamente en el Banco Internacional, ¿no? Es el que va a dolarizar el mundo, es el que va a aplicar el Plan Marshall, ya que en la Segunda Guerra Mundial estos países que en su momento habían sido los que se repartieron África como tal, quedan devastados y dependen solamente de papá Estados Unidos. Y Estados Unidos bajó un papel importante a mitad del siglo XX en adelante como el gran imperio, ¿no? Bajo el argumento de la democracia. Sí, monopoliza el discurso de ser el libertador de la democracia, lo cual, pues bueno, ya sabemos con la historia actual, que la vamos a abordar en el siguiente tema, pues los grandes limitantes y las gran cantidad de mentiras que hay en este discurso. Correcto. Nos vemos hasta la próxima, dentro de 8 días. Saludos a todo el auditorio y leemos sus comentarios una vez que nos lleguen, que estemos en línea. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5, con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.